Bueno, Yandá hay un disco que realmente se centra en la revisión de la música tradicional, tanto asturiana como ibérica como galega. No lle un disco de tonada al uso, pero tiene un filo conductor que se puede ver en el set, por ejemplo, de backing tracks o también en fragmentos concretos vocales que hay a lo largo del disco, como puede ser en Tráemela. Y un disco, como bien digo, donde quise incidir más en lo que vienen siendo canciones ibéricas, galegues y asturianes que me llamaron mucho la atención a lo largo de mi vida. Pues Yandá realmente es un grito de guerra, y un grito de guerra que suelo soltar cada vez que acabo canciones que son como muy braves. Y como antes te decía, también les vaqueires, en esos finales, siempre suelo decir Yandá, y pensé que era una forma muy interesante de decir con sorna, ahí queda eso. Bueno, la colaboración con Fruela fue una cuestión anecdótica, porque no lo conocía de nada, pero un buen día un colega mío pasóme un tema que estaba colgado en las redes sociales y díxome que qué interesante esto de que traballar ahora con la electrónica. Y yo comenté, no, yo no estoy traballando de momento con la electrónica, y algo que, bueno, interésame facer, pero todavía no me puse a traballar. Entonces pasóme el tema de Fruela y resulta que Fruela estaba traballando con temes míos sin yo sabelo. Entonces lo que hice fue ponerme en contacto con él, reunímonos y bueno, en un principio Fruela yo creo que estaba un poco asustado porque igual tenía miedo de que yo tomara represalias, pero las represalias realmente fueron fichalo para la mi banda y ponernos a trabajar en Yandá. Bueno, el futuro de la tonada asturiana yo creo que pasa por la revisión, la renovación del género, por un cambio de imagen, por un cambio de lletres, por un cambio de melodías y tener muy claro hacia dónde quiere ir la tonada asturiana. Tiene que renovarse en todos los aspectos y en ese sentido la docencia es fundamental y ahora mismo hay una serie de neñes y neños que están tirando muy fuerte de ella y que ahora mismo están siendo la gente que está siendo un poco la esperanza y el relevo generacional que tanto fai falta a la tonada. Estamos en un muy buen momento porque, como digo, esta xente moza, son muchos y cada vez son más y las escuelas de tonada, una de ellas la que yo llevo a cabo y la que representa un poco esta xente que viene de atrás y que van para adelante, pienso que son el futuro y los que van a tirar también de este tipo de proyectos innovadores, modernos, porque van a conocer la base y van a poder ir hacia el futuro ya con otras mires mucho más modernas y sobre todo mucho más formados.